Sí, muy buenas noches, estimados profesores y estudiantes presentes. A continuación, les traeremos un pequeño diálogo sobre lo que es labrarse un buen carácter, basándonos en el libro de la escritora Ela Cortina. Los expositores que se presentarán esta noche serán Jonathan Hidalgo, Michelle Mackay, Dani Flores, Zulín Murillo y Francis Brown. Los temas de los cuales se hablará en esta noche serán los siguientes. Basándose en el libro de ¿Para qué sirve realmente la ética?, de la señora de la Cortina, se eligieron algunos temas específicos que son un diálogo en clase, el juego de la ética, artesanos de la propia vida, es posible forjarse el carácter, la maldición del cortoplacismo y ética no cosmética. A continuación, lo dejamos con el primer expositor. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jonathan Hidalgo. Voy a hablar sobre mi punto, que es un diálogo en clases. Nos explicaba pues la escritora de la Cortina al inicio de la lectura sobre un caso que no causaba daño. Daba el ejemplo de una familia que decide comerse un perro que ya está muerto, o también de una señora que pues seca el inodoro con la bandera nacional. Es allí donde nos preguntamos si estos realmente son problemas morales. Analizando lo mencionado, en ninguna de las situaciones ocasiona daño a alguien. Es por ello que se crea una duda. ¿Las acciones morales son igual que dañar a alguien? Como sabemos, hay problemas morales cuando se perjudica a alguien. Por ello, alguna acción que es considerada mala porque son repugnantes, no necesariamente son moralmente malas, puesto que no ocasiona daño a nadie. Asimismo, nos mencionaba Nietzsche sobre el refrán que utilizaba: el hombre es el animal capaz de hacer promesas. A partir de esto, se puede decir que la moral está relacionada con no destruir lo que se ha confiado. A continuación, el siguiente expositor. Buenas noches, profesor, compañeros. Mi tema es el juego de la ética. Consideramos la ética como una reflexión moral y las costumbres. En la sociedad se consideran los valores éticos como lo que moldea el comportamiento de los seres humanos. Entre los valores éticos más importantes que consideramos son el respeto, la justicia, la responsabilidad, la honestidad y la libertad, que consideramos valores éticos fundamentales en la sociedad para actuar en nuestras vidas. La justicia debería ser una justicia equitativa, el respeto para comportarnos en la sociedad, la libertad que tenemos para actuar dependiendo de cómo podemos actuar en nuestras vidas, hasta dónde podemos llegar. La libertad no solamente es hacer lo que nos da la gana, sino hasta donde llega la libertad del otro ser humano. Por eso hablamos de libertad, pero no es totalmente una libertad que podemos hacer lo que nosotros queremos. La responsabilidad de adquirir los compromisos ante la vida, tanto familiar, laboral, en la sociedad. La honestidad para cómo comportarnos y educar a nuestros hijos, enseñarles este valor que pienso que es uno de los más importantes también para poder tener una mejor sociedad. Estos valores éticos fundamentales son los que componen una mejor sociedad y un mejor ser humano. A continuación, el siguiente compañero. Como siguiente punto, le hablaré sobre artesanos de la propia vida.
es importante exponer, antes de exponer brevemente lo que quiere decir artesanos de la propia vida, el significado de ética y moral según lo que menciona el mismo capítulo. Si bien es cierto que la autora menciona la moral con el significado griego mos moris, esto se refiere al carácter y las costumbres. Pero también se dice que es la morada del hombre. Y también menciona a la ética con el significado griego ethos, que viene siendo el modo o la forma de la cual se habita en esta morada. Y su significado es el mismo, carácter o costumbre. Cuando hablamos de artesanos de la propia vida, quiere decir que somos capaces nosotros mismos de forjar o crear nuestro carácter, cambiar nuestras costumbres e inclusive cambiar nuestra manera de vivir, dependiendo si llevamos un hábito de vida malo. Pero lo que menciona la autora es de que hay ocasiones en donde acontecen situaciones que no nos competen a nosotros cambiar, pero que de igual manera nos afectan directa o indirectamente, ya sea para bien o para mal, sin la necesidad de ser que nosotros mismos forjamos o acontecieron, ya sea por nuestros malos actos o buenos si es el caso. Y me llama mucho la atención, y por eso lo traigo a colación, el caso de Job, que inmerecidamente, porque no fueron sus actos o sus comportamientos que le vinieron diversas pruebas o problemas o adversidades a su vida, porque era un hombre íntegro, sino por la voluntad de Dios, y en casos algunos llamarían mala suerte o los astros o algunas otras cosas. Le vinieron a su vida sin el poder de cambiarnos. Vale la pena citar parte del texto, porque en esto de las cosas humanas no se puede asegurar nada. Una persona puede esforzarse por obrar con prudencia y justicia, por vivir la solidaridad y sin embargo verse abandonada por aquellos a quienes más ama, contraer una enfermedad incurable, padecer la muerte de sus seres más queridos. Eso se encuentra en el libro de Cortina, la página 35. Todo eso le aconteció a Job, un hombre de carácter íntegro, con la costumbre de orar y hacer ofrendas a Dios por sus hijos, por si acaso habían pecado y él no sabía. Pasó por ser abandonado por personas que amaba. Incluso su esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete, tras él estar sufriendo esta enfermedad. Al principio él era querido por sus familiares, pero en medio de todo lo que le aconteció, todos lo abandonaron. Pero la enseñanza está en que siempre mantuvo su carácter y su firmeza, en mantener su integridad, porque como lo dice la autora, el simple hecho de labrarse un buen carácter aumenta la probabilidad de ser feliz e inclusive convertir los problemas en oportunidades de crecimiento. En esta ocasión fue un crecimiento espiritual. Y aunque somos todos como el barro en manos del alfarero que es Dios, también podemos dedicarnos a ser los artesanos de nuestras propias vidas, arreglando esa morada interna que está en nosotros, nuestro carácter. Como siguiente punto, les quisiera hablar sobre: ¿es posible forjarse el carácter? En este punto iniciaremos con un texto del libro de la autora en mención, el cual le cito a continuación. Las personas sí podemos cambiar, por eso tiene sentido la ética, porque nacemos con un temperamento que no hemos elegido y en un medio social que tampoco tuvo en nuestras manos aceptar o rechazar, pero a partir de él vamos tomando decisiones que refuerzan unas predisposiciones u otras, generando buenos hábitos si llevan a una vida y malos si llevan a lo contrario. Los primeros reciben el nombre de virtudes, los segundos de vicio. A partir de esto, empezamos por lo que sí es posible forjarse el carácter. Y es que cada persona posee una personalidad diferente, capaz de responder tanto a los insultos como a los halagos de la manera en que su carácter se haya forjado.
ya que se dice que en una misma persona se han dado situaciones en las que las actitudes que tienen con su esposa y con sus hijos en casa es una, pero al salir de la misma posee otra actitud con sus trabajadores. Esto más bien se da por el hecho de que esta persona no tiene aún madurez o estabilidad de carácter, pero que puede cambiar, si bien es cierto, forjando el mismo a estar predispuesto a ser amable en condiciones físicas agradables y en ocasiones en situaciones de donde se leen noticias negativas. Si se te ha inculcado desde la infancia los valores que aquí menciono, que son la honestidad, la prudencia y la justicia, es posible que tú apliques esto a toda tu vida, en cada paso que se dé, ya sea si eres profesor, poniendo en práctica la educación a un buen nivel por excelencia, inculcando los mismos valores de honestidad a los estudiantes y no el de solo formarlos para que satisfagan el mercado, haciendo posible por solo ganar en cualquier campo en el que se desenvuelva. Forjarse el carácter es una interrogante que se han hecho muchos sociólogos. Algunos autores concluyen que los rasgos del carácter no manifiestan estabilidad intrasituacional, o lo que es idéntico, que la misma persona en distintas circunstancias actúa de modo diferente. Termino este punto planteando que a un juicio muy personal sí es posible forjarse el carácter a través de la actitud de uno mismo, a manera muy personal y sobre todo teniendo en cuenta algunos puntos importantes que mencionaré a continuación. No perder la capacidad de reflexionar, preguntarse el por qué, tomar decisiones cogiendo las riendas del propio futuro, al menos de la medida de lo posible. Aquí vemos el ejemplo del apóstol Pablo. Él forjó su carácter antes de ser convertido, antes de tener el encuentro con Cristo. Él era asesino de los seguidores de Cristo, pero cuando él tuvo ese encuentro, él tuvo esa predisposición, ese cambio por delante. Él forjó su carácter, él se basó en ser una mejor persona. Y aunque no hay medida en el que todos los casos se debe actuar por igual, siempre nadie puede obligarnos a actuar de una manera. Si tenemos esa virtud de valorar cada caso antes de responder o actuar de una manera, si tenemos esa virtud, podemos forjarnos nuestro carácter. Y cuando reflexionemos cada vez que lo hagamos en maneras negativas y así percatarse que actuó mal por el tipo de noticia que le dieron o por la circunstancia adversa que estaba atravesando y viceversa, se podría ir forjando un carácter para mejor cada día. Hay un dicho que dice, los hábitos forjan tu carácter y el carácter tu destino. Empiecen desde hoy, queridos estudiantes, queridos profesores, a intentar forjarse el carácter para así llegar a ser una mejor persona con una visión amplia de la vida. A continuación, el siguiente expositor. Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Dani Flores. Le hablaré a mis estudiantes y al profesor que estará escuchando sobre la maldición del cortoplacismo. Bueno, en mi manera de pensar muy particular, yo definí este término como la forma de la persona de vivir al día a día, sin la más remota idea de planificar su futuro próximo y lejano. ¿Por qué pasan estas cosas? Diría que esto pasa hoy día mucho por la falta ya tanto de valores, de principios, o por la misma, digamos, pereza, o por el mismo desgano en que hemos caído toda la sociedad, debido a falta de mejores políticas, mejores empleos, problemas familiares, o tantas cosas que hacen que nuestra propia felicidad ya no dependa de, digamos, de cosas importantes, sino de cosas materiales. Entonces la persona hoy en día vive mucho en el día a día, no piensa en lo que puede pasar mañana, no planifica futuro, no piensa en que si construye una buena casa, un buen hogar, a su edad mayor tendrá, digamos, una mejor calidad de vida, sino que piensa en lo que consigo hoy, me lo gasto hoy, mañana veré cómo hago, cómo me resuelvo. Entonces estos pensamientos han desgastado nuestra calidad humana, nos han llevado a vivir de esta manera tan desenfrenada, tan alocada, y a la que yo como un consejo muy personal diría que debemos de, está bien vivir el día a día,
pero también piensa en las responsabilidades y en las consecuencias de nuestros actos al pensar o al vivir de esta manera. Bueno, continuemos con el siguiente expositor. Buenas noches, compañeros, profesor. Me toca el punto ética no cosmética de Adela Cortina. En cualquier encuentro sobre la ética de la economía y la empresa, un tipo de ética especialmente boyante desde los años 70 del siglo pasado, alguien del público pregunta convencido de su sagacidad, ¿pero todo eso es ética o cosmética? No hay, sería cosa de los maquillajes que mejoran el aspecto de las personas durante un tiempo, pero no las transforman por dentro, mientras que la ética se referiría a una transformación interna, nacida de la convicción de que merece la pena obrar bien, por el valor interno del obrar bien mismo y porque, como venimos diciendo desde el capítulo anterior, resulta fecundo. No hay que descuidar el aspecto, eso es verdad. Como bien aconseja Maquiavelo a su príncipe nuevo, todo lo que ven, todo ven lo que pareces, poco palpan lo que eres. Un consejo que se hace más que pertinente hoy en día, cuando casi inexistentes medios de comunicación de la Italia renacentista se han convertido en esa infinidad de redes que vinculan a las gentes más lejanas a través de blog, chat, Twitter, SMS o WhatsApp, por tratar de comunicar lo que hace bien aconsejable, pero es preciso que la comunicación sea veraz y no un puro maquillaje. El maquillaje se esfuma al cabo de unas horas, mientras el carácter se labra día a día. Requiere esfuerzo, entrenamiento, tomar vitaminas, optar por las cosas que realmente valen y por eso mismo dan sentido a trabajar en esa dirección. Como ocurre a los deportistas que se esfuerzan en romper el récord por el mismo gusto del deporte, como los arqueros que se entrenan diariamente para poder dar en el blanco. Labrarse un buen carácter es lo más inteligente que puede hacer una persona para aumentar sus posibilidades de llevar a cabo una vida buena y feliz. Eso es todo, compañeros. Gracias. Sí, terminamos con una corta reflexión. ¿Para qué sirve la ética? Para intentar forjarse un buen carácter que aumenta la probabilidad de ser felices y justos, al ayudar a estimar los mejores valores y optar por ellos. De una manera muy personal, creo que uno forja su carácter teniendo buenos actos con los demás, basándose en buenas acciones. Debes de forjar tu carácter para bien, no para mal, para instruirte, para, como decía, reflexiona antes de hacer las cosas, de los actos, cuando vengan situaciones a tu vida, saber cómo responder, si ya sea por un motivo de bien o por un motivo de mal. El libro de la señora Adela Cortina es muy interesante. Creo que lo recomiendo para que lo lean. Te capacita para que te forjes un carácter y para que tengas un buen desenvolvimiento en la vida. No sé si algún compañero quería añadir algo más. Bueno, que digamos que en recopilación de todos los puntos que mencionamos todos nosotros, todo se basa en algo muy, muy importante y muy esencial, que es la originalidad de la persona en su propio carácter y en su propia forma de ser. Como comentamos que todos no tenemos la misma manera de ser, pero si hay un punto medio donde podemos llegar para tratar de convivir todos en este planeta, porque digamos que nuestras obras malas afectan a otras personas, así que debemos de tratar de ser bastante cautelosos con eso, tratar de obrar bien para que nuestro camino sea próspero y para que también hagamos prosperar a los demás y caigamos en bendición. Y bueno, eso es todo y muchas gracias. Así es, como podemos ver ahí algunos de los valores que existen, pónganlos en práctica, profesores, estudiantes, pónganlos en práctica,
profesores inculquen buenos valores a los estudiantes hagan todo por hacer las cosas a lo bien, y espero que esta amena charla haya sido de su agrado y que haya sido una enseñanza tanto para profesores como para estudiantes, para que puedan llegar a vivir una vida plena, una vida mejor. Muchas gracias.